El amor es el mandamiento fundamental para los cristianos, hermanos, ¿no? Creo que eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y más o menos lo repetimos también constantemente. Dios es amor y además el amor es un mandamiento fundamental para nosotros, ¿sí? Jesús, al ser cuestionado por los fariseos acerca de cuál es el mayor de los mandamientos, ah, responde en Mateo 22, empezando en el 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se puede observar claramente la importancia del amor, del amarnos unos a otros, pero también el amar a Dios por sobre todas las cosas. En Romanos 13, del 8 al 10, Pablo nos aclara este segundo mandamiento, ¿sí? El de amar al prójimo. Y dice, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el Evangelio de Juan, Cristo aclara y amplía un poco este mandamiento, ¿sí? Refiriéndose inclusive como el nuevo mandamiento y tal vez el mandamiento más importante que Cristo nos ha dejado. Vayamos en sus Biblias, hermanos, les pido buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 9 al 13, que es el pasaje en el que se va a basar esta prédica. Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 13. Estoy leyendo, o voy a leer la versión de la Reina Valera. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mandamiento que hemos leído, hermanos, que está en el versículo 12 del capítulo 15 de Juan, es en realidad una reiteración de una ordenanza que ya había hecho antes, se había hecho antes en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, y además se reitera más adelante, en el 15, 17, ¿no? Es posible, hermanos, que la reiteración de este mandamiento sea porque se da en un momento que es la última ocasión, hermanos, que Cristo está enseñando a sus discípulos antes de ser crucificado. Los versículos 15 a 17 de Juan ocurren en el momento en que dejan, después de la cena, de tener la cena de la Pascua, y se están dirigiendo al monte, al jardín de Getsemaní más bien. Entonces sería el último momento en que Cristo está enseñando a sus discípulos. Ya no a todos, porque Judas se ha retirado, solo a los 11 que van a quedar para continuar el ministerio de Jesús. ¿Sí? Pero
Tal vez es al ser este último momento que Él vuelve a repetir el mandamiento y vuelve a repetir tal vez las cosas más importantes que Él les ha enseñado. Entonces el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Juan 13:34, que es la primera vez que hace este mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Dice aquí es un mandamiento nuevo os doy, pero este mandamiento, hermanos, ya reafirma la ordenanza que fue dada en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, ¿no? Cuando el Señor está regulando la relación entre hermanos, entre conciudadanos de Israel, ya les da este mandamiento. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mandamiento no es nuevo en su esencia, hermanos, ¿no? Y Jesús formula el mandamiento en el mismo sentido. Es decir, primero da el mandamiento. En este caso, amarás a tu prójimo o ámense los unos a los otros, ¿no es cierto? Y después dice cómo debe ser ese amor, ¿no es cierto? En el caso del Antiguo Testamento es como a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo debes amar a tu prójimo como a ti mismo? Mientras que Cristo nos dice, como yo les he amado, ¿sí? Y quizás esto está ahí en el Antiguo Testamento porque cuando nos dicen ama a tu prójimo, tal vez nosotros vamos a pensar, allá el amor para mí es esto, ¿no? Y voy a amarlo de esa manera, ¿sí? Pero siempre todo lo que hacemos o lo que pensamos tal vez está contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y tal vez amamos más al hermano que nos saluda bien, o vamos a amar más al hermano que nos invita a comer después del culto, ¿sí? O nos saluda bien, pero no a otros hermanos. Entonces, creo que por eso es importante cómo debemos amar. Y en el Antiguo Testamento nos dice como a ti mismo, ¿sí? Que lo hace entendible a nosotros como a ti mismo, ¿no es cierto? Porque todos tenemos amor por nosotros mismos, ¿verdad? Todos nos amamos mucho. Lo querramos reconocer o no, todos nos amamos mucho, ¿sí? Entonces, cuando nos dice como a ti mismo, si pensamos en lo práctico, sería que nosotros nos amamos tanto que no nos gusta que nos ofendan, ¿verdad? Que evitamos que nos ofendan. Y por lo tanto, debemos evitar y no ofender al prójimo o evitar que ofendan al prójimo, ¿no es cierto? Que como nosotros nos amamos, evitamos pasar necesidad, evitamos pasar hambre, nos cubrimos, nos compramos ropa. Y entonces también deberíamos estar preocupados porque nuestro prójimo tenga cubiertas esas necesidades. A eso se refiere amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, en otras palabras, el Antiguo Testamento nos está ordenando que no nos amemos más a nosotros mismos de lo que amamos a los demás. Eso nos está diciendo, ¿verdad? No te ames a ti mismo más de lo que amas a los demás. Tendrías que equiparar esto. Pero en el Nuevo Testamento ya tenemos la revelación completa, hermanos. Cristo vino. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y nos dio un ejemplo de vida y un ejemplo de cómo debemos amarnos. Porque siendo hombre nos amó de un modo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos ordena ahora. Ama a tu prójimo, ¿sí? Pero ya no como a ti mismo, sino como yo os he amado, ¿sí? Ámense los unos a los otros es similar a ama a tu prójimo, ¿no es cierto? Tal vez está poniendo más énfasis en la iglesia, en como creyentes. Ámense los unos a los otros, ¿sí? Lo cual no quita que amemos a otras personas también que no son creyentes.
Pero lo que es diferente es esto, ¿no? Ya no es como a ti mismo, sino como yo os he amado. Porque Cristo vino y nos dio ejemplo de cómo amar y de cómo debemos amarnos. Entonces, ha elevado el estándar, hermanos. Ha cambiado ese estándar. Y entonces, para entender cómo debemos amar, cómo debemos aplicar este mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, lo que debemos entender es, primero, cómo Cristo nos amó, ¿verdad? Y cómo Cristo nos amó. En este pasaje nos muestra dos aspectos de ese amor de Cristo. Primero, en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. De nuevo, como el Padre me ha amado a mí, dice Cristo, ¿no? Así también yo os he amado, ¿no? Y el Padre ama al Hijo, ¿verdad? El Padre ha amado al Hijo porque de Él dice, este es mi Hijo amado, ¿no es cierto? En el momento en el que Él es bautizado por Juan el Bautista y sale, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, ¿sí? Y el Padre lo ha amado tanto que en Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano, ¿sí? Entonces el amor del Padre sumado a la obra que hizo Cristo hace que Dios entregara todas las cosas en su mano y que le haga Señor de todo y de todos, ¿no? Para que, como dice en Filipenses 2:10, ante Él se doble toda rodilla. Lo ha exaltado a lo sumo, nos dice la palabra, como comenta Matthew Henry, ¿verdad? Y por el amor de Cristo por nosotros, aunque inmerecidamente, nosotros vamos a compartir también esa gloria, ¿sí? Porque Jesús nos ha amado como el Padre lo ha amado a Él. En Romanos 8:16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces Cristo nos ha amado de la misma forma que el Padre lo ha amado a Él. Y nos da este privilegio y esta esperanza de que un día vamos a ser glorificados con Él. Por supuesto, inmerecidamente, hermanos, pero ese es el amor de nuestro Señor. Y nuestros hermanos, a los que se nos manda a amar, son coherederos igual que nosotros. Son coherederos junto con nosotros, coherederos de Cristo. Eso pone aún más peso, hermanos, en cómo debemos amar a nuestros hermanos, principalmente a los que son creyentes, ¿verdad? Pero hay un segundo aspecto que nos muestra este pasaje sobre cómo nos amó Cristo. Y Cristo nos amó con un amor sacrificial, ¿sí? Un amor sacrificial, un amor tan grande que se atrevió a poner su vida por nosotros, sus amigos, como dice en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Dar la vida, dio su vida por nosotros. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Dio su vida por nosotros, dio su vida por nuestra salvación, hermanos. Y entonces, el Evangelio desde este punto de vista es esencialmente una muestra del amor sacrificial de Cristo por nosotros. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿sí? Entonces esa salvación que tenemos ahora en Cristo Jesús es una muestra de ese su amor sacrificial, de esa vida que dio por nosotros, ¿sí? Ya que además Él dio su vida voluntariamente. Él no fue obligado a dar su vida. Por eso estamos seguros de ese amor que Cristo nos tiene. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo pone su vida voluntariamente a nuestro favor, ¿sí? Y se sacrifica por nuestra salvación para que nosotros, al creer en Él, podamos ser salvos. Porque nosotros no podemos cumplir las demandas del Padre por nosotros mismos, ¿sí? Pero ese amor sacrificial también se manifiesta en otro aspecto, hermanos. No solamente en que Cristo dio su vida, ¿sí? Pero además que Cristo dejó su condición de ser Dios y se hizo hombre por nosotros. Él se despojó, se dejó su condición de ser Dios. De esa manera también se expresa su amor y ese dar la vida, ese sacrificio por nosotros. Filipenses 2, 5, 7 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en primer lugar, Cristo se despojó de su gloria, ¿sí? Dejó por un tiempo su gloria, renunció por un tiempo a ser Dios, ¿sí? Para hacerse hombre por nosotros, para venirnos a dar ejemplo a nosotros, ¿sí? Y para morir en una cruz por nuestra salvación. Entonces, si debemos amar a nuestro prójimo y a los otros como Cristo nos amó, la pregunta para nosotros, la pregunta práctica sería, ¿estamos dispuestos a dar la vida y despojarnos a nosotros mismos por amor a otros? De nuevo, ¿estamos dispuestos a dar la vida y despojarnos a nosotros mismos por amor a otros? ¿Por amor a nuestros hermanos? ¿Por amor a nuestro prójimo? ¿O a qué estamos dispuestos a renunciar por amor a otros, hermanos? ¿De qué estamos dispuestos a despojarnos por amor a los otros? ¿Sí? Como padres, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestra tranquilidad, tal vez de un momento, para pasar un tiempo con nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de esa tranquilidad, por lo menos por un momento? ¿Estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por tener una conversación importante con nuestros hijos o con nuestra pareja? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de algunas horas de sueño por una cosa que es necesaria, por una cosa que es mostrar amor por los otros? A los hijos, ¿estamos dispuestos a renunciar a algo que nos gusta para brindar a nuestro padre o nuestra madre una ayuda que tal vez necesita en un momento? ¿Podría un hijo renunciar un día a salir con sus cuates, tal vez, por pasar un tiempo con su madre o con su padre ayudándole? ¿Estamos dispuestos a despojarnos, ¿sí? Renunciar a algo nuestro por amor a otros. ¿Estamos dispuestos a renunciar a un tiempo libre para ayudar a ese hermano que necesita ayuda, hermanos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O a nuestra comunidad, renunciar a nuestra comodidad para ayudar a un hermano que nos necesita?
o dispuestos a tal vez despojarnos de algo material que Dios nos ha dado para ayudar a otros. Ese es el amor de Cristo, ¿sí? Él se despojó. Él dio su vida, dio parte de su vida, ¿sí? Dio su vida por nosotros. Y ese es el amor sacrificial que nos pide Dios que demos, que hagamos por otros. Pero además de decirnos que amemos como Él nos ha amado, Cristo nos ordena que permanezcamos en su amor, ¿verdad? En el versículo 9 dice, permanezcan en mi amor. Y nuevamente se pone Él de ejemplo, afirmando que Él permanece en el amor del Padre, en el versículo 10, ¿no? Juan 8:29 dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo permanezco en él, yo he permanecido en él. Al hacerse hombre, Cristo permaneció en su Padre, permaneció en el amor de su Padre. Entonces nos ordena que debemos permanecer en su amor como Él permaneció en el amor de su Padre. ¿Sí? Cristo nos amó, como les decía, permaneciendo en el amor de su Padre. Entonces nosotros debemos amar a otros permaneciendo en el amor de Cristo. ¿Sí? Y en realidad es solo esto va a ser posible que podamos amar a otros como Cristo nos amó. Porque como dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer nada bueno si no estamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, si queremos amar a los otros, queremos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, debemos permanecer en el amor de Cristo. Si no hacemos así, realmente en nuestra humanidad eso no es posible y no va a ser posible. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para permanecer en ese amor? ¿Cómo hacemos para permanecer en su amor? ¿Cómo se interpreta el hecho que Cristo dice que permaneció en el amor de su Padre? ¿Sí? En el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De nuevo, Cristo se pone de ejemplo. Él como hombre, como cuando se hizo hombre, permaneció en el amor de su Padre, guardando sus mandamientos. El mismo apóstol Juan más adelante en su epístola nos dice, primera de Juan 2:6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces, permanecer en el Señor significa guardar sus mandamientos. Permanecer en Cristo significa guardar sus mandamientos, andar como él anduvo. ¿Sí? Este permanecer en su palabra, guardar sus mandamientos, es considerado inclusive una prueba de nuestro amor por Cristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, el que no guarda los mandamientos de Cristo, el que no guarda los mandamientos del Señor, no lo ama. ¿Sí? Eso está diciendo, ¿no? Si ustedes verdaderamente me aman, guardaréis mis mandamientos. Y así permanecemos en su amor. El Salmo 119:9 nos da un ejemplo, una aplicación de esto. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice, guardando tu palabra. En otras palabras, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Permaneciendo en el amor de Cristo. Eso está diciendo, ¿verdad?
Y eso se aplica también a nosotros. ¿Cómo podemos guardar limpios nuestros caminos, hermanos? Permaneciendo en el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, esta permanencia en el amor de Cristo es fundamental, ¿no? Guardar los mandamientos de nuestro Señor es fundamental. En el versículo 11 nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿No? Entonces, el guardar sus mandamientos para permanecer en su amor nos hace ver que los mandamientos de Dios son también una muestra de su amor, ¿sí? Los mandamientos de Dios son también una muestra de su amor. Y es por eso es que debemos gozarnos y así compartir el gozo que tiene Cristo. Cristo quiere compartir ese gozo que Él tiene al permanecer en el amor del Padre, al guardar los mandamientos del Padre, quiere compartirlo con nosotros, ¿no? Y así el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Dice que si estamos en el amor de Dios, si permanecemos en su amor, es decir, si guardamos sus mandamientos, vamos a tener plenitud de gozo. Y una muestra de que los mandamientos del Señor son también una muestra de su amor, los refleja el profeta Isaías en Isaías 48. Isaías 48 del 17 adelante dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que los mandamientos de Dios son en realidad un cuidado, una muestra del amor de Dios. Y entonces deberíamos alegrarnos, deberíamos gozarnos de que Dios nos haya dado esos mandamientos, ¿sí? Porque a través de esos mandamientos Dios nos está protegiendo. A través de sus mandamientos nosotros tenemos la protección amorosa del Señor, que quiere que nos mantengamos alejados del pecado, hermanos, ¿no? De ese pecado que a la larga va a dañar nuestras vidas, ¿no? De ese remordimiento que a la larga daña nuestras vidas. Y además puede también daña la vida de nuestros hermanos, especialmente de los que están más cerca, ¿sí? Entonces, el pecado nos roba el gozo que deberíamos tener. Entonces no debemos pensar en los mandamientos del Señor como una cosa difícil, como una cosa impuesta, sino como una muestra de su amor, ¿sí? De que Él quiere cuidarnos y por esto es que pone esos mandamientos para que nosotros no nos hagamos daño, hermanos. Como a un niño que le ordenas que no meta su dedo en un enchufe porque se va a hacer daño. Es lo mismo que está haciendo nuestro Señor al darnos sus mandamientos. Y por eso también nos dice que guardemos sus mandamientos como un signo de permanecer en su amor. Porque cuando guardamos sus mandamientos estamos permaneciendo en ese cuidado, hermanos. Estamos permaneciendo bajo los límites que Dios nos ha dado. Y así vamos a mantener ese gozo y no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, como normalmente hacemos cuando cometemos un pecado. Finalmente, para cerrar el mensaje, hermanos, quiero puntualizar tres cosas que
o varias cosas que este pasaje nos ha enseñado. En primer lugar, hermanos, es que el amor es esencial para cumplir los mandamientos del Señor, ¿sí? Los mandamientos del Señor los cumplimos con amor, ¿no? En amor, amando al Señor por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo, ¿no? Entonces el amor es algo fundamental, ¿sí? Pero este amor, hermanos, no debe entenderse desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Que muchas veces, como les decía, está deformado. Muchas veces sigue nuestra conveniencia o nuestro egoísmo. Este amor debemos buscarlo a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mirando a Jesucristo, mirando cómo Él nos amó, cómo Él nos enseñó a amar, dando su vida y despojándose a sí mismo. Es decir, renunciando a uno mismo, ¿no es cierto? Ese amor nos pide que tengamos nuestro Señor, que renunciemos a lo nuestro para dar a otros, ¿no es cierto? En favor de otros. Ese es el amor que debemos practicar. Y en tercer lugar, para practicar ese amor, nosotros debemos permanecer en el amor de Cristo, ¿sí? No podemos practicar ese amor a partir de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros sentimos. Ese amor va a depender de una permanencia con nuestro Señor, ¿no? De recibir ese amor y de guardar esos mandamientos que Cristo nos ha dado, que Dios nos ha dado, ¿sí? Y por último, hermanos, solo si guardamos sus mandamientos, es decir, solo si permanecemos en Cristo, podemos amar al prójimo como Él nos amó. Y por lo tanto, hermanos, vivir en el gozo de nuestro Señor, ¿sí? Entonces ese amor, ese practicar el amor por los otros, lo debemos buscar en primer lugar en el amor que Cristo nos tiene y buscando imitar ese amor a partir de nuestra permanencia en su amor, a partir de nuestra búsqueda de su palabra, a partir de entender mejor sus mandamientos.